Ingresar, estamos a pocos centímetros de este Ford Galaxy que va a llegar al presidente hasta el Congreso Nacional. Estamos aquí junto al conductor que nos dicen que es segundo año que usted va a participar conduciendo justamente este Ford Galaxy. ¿Cómo está su oficial? Muy buenos días, soy el suboficial mayor Víctor Sepúlveda Ojeda, de dotación del Grupo de Escolta Presidencial. Esta es mi segunda vez en el Ford Galaxy, en la cuenta pública primera vez. Y primera vez en el tema católico. Me imagino que también es un orgullo conducir este Ford Galaxy y llegar al presidente justamente hasta el Congreso en su última cuenta pública. Sí, es un orgullo profesional, familiar y profesional, representar a Carabineros de Chile. Había una duda, nos habían dicho que el Ford Galaxy estuvo temprano en el Cerro Castillo. ¿Estaba la intención de salir de Cerro Castillo o siempre estuvo presupuestado salir desde acá? No, siempre presupuestado una planificación de servicio, salir desde aquí, embarcamos al presidente para que vaya directo al Congreso Nacional. ¿Algún tipo de preparación previo para manejar esta joyita? Sí, uno también tiene una preparación. Bueno, llevo 33 años y 15 años ya en la escolta presidencial y ya llevo 5 años conduciendo este vehículo. ¿Alguna maña que pueda tener el Ford Galaxy? No, ninguna maña. Es automático, un vehículo automático, descapotable, color negro, así como ustedes lo ven. Y en él tenemos las coronas británicas en las tapas ruedas. Y lo más importante, que es aquí, en el volante, que es de oro. ¿Ves? Ahí está la corona británica y ahí también ¿Qué cosa es de oro? A ver. Corona de oro. El emblema de la corona británica. A ver, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que pueda mostrar. Juan, mira, muestra un poco el volante, corona de oro y también los asientos tiene aplicaciones de oro. Es una joya. Es una joya. Ya tenemos ya próxima a los 77.000 kilómetros de auto. 77.000 kilómetros. Recordábamos hace un tiempo atrás que tuvo una falla. El emblema de la corona británica. En un momento. Sí, el año 2017 tuvo una falla mecánica. ¿Sí? A la salida de Cerro Castillo. Ahora está en perfecto estado. 100% en condiciones el vehículo. ¿Sí? 100%, sí. Pedro, si le podemos preguntar. Es un tablero hermoso, Karina, sí, cuéntame. Sí, le podemos preguntar a qué velocidad promedio tiene que manejar él para llevar al presidente. Si hay una velocidad establecida o eso queda a criterio de él. ¿Hay un protocolo en la velocidad, por ejemplo, de acercarse al Congreso Nacional o trasladar al presidente en este Ford? Existe un protocolo de seguridad. Acuérdese que el presidente no va sentado, va parado. ¿Ya? 10 kilómetros, 3, 5, depende. Qué difícil. Acuérdense que también los montados adelante, entonces es muy difícil, tiene un protocolo de 5 a 10 kilómetros por hora, nada más. Bueno, le agradecemos el tiempo al suboficial que ha tenido el gusto de conversar con el canal. Es un trabajo bastante arduo el que tiene que desarrollar, es su segunda vez conduciendo justamente este Ford Galaxy, la primera en la cuenta pública. Nosotros nos despedimos desde acá con este modelito, que me imagino el Rafa está bastante emocionado al verlo de cerca, pero nosotros estamos a la espera justamente de que llegue el presidente para hacer este cambio de vehículo y así acercarse al Congreso Nacional para desarrollar su última cuenta pública. Sí, es un lujo que nos hayan dejado acercarnos al auto en medio de una ceremonia, porque en otras oportunidades incluso parece que hasta para el Día del Patrimonio se ha mostrado el Ford Galaxy, el otro día también se mostró, pero en medio de una ceremonia pocas veces nos dejan acercarnos, así que un privilegio a esta hora de la mañana. Gracias, Pedro, volvemos contigo en instantes. Vamos a retomar contacto con Max Frick, donde en Cerro Castillo ya está casi todo dispuesto para la foto oficial del gabinete. Max. Hola Rafa, sí, ya están los ministros arriba de la tarima y algunos que están conversando animadamente, como el ministro Cordero con la nueva ministra que reemplazó a la ministra que salió del Ministerio de Defensa, la ministra del Pino, con respecto a probablemente lo que va a ser esta fotografía. Como lo veíamos, la mayor parte de los ministros se sacó el chaquetón. Hay algunos como la ministra Jessica López que aparentemente prefirió continuar con su chaquetón porque todavía hace un poquito de frío acá, pero por lo menos lo que se siente de sensación térmica es que ha subido bastante la temperatura, ya deben haber más de 10 grados, 10, 12 grados por acá. Están esperando los ministros a que salga el presidente de la República, están muy bien formados. Vemos al ministro Elizalde en el medio, junto a su derecha está el ministro Fonclávere, más allá el ministro de Hacienda. De a poco se van ubicando, ahí les están dando algunas instrucciones de cómo se tienen que poner. Y ahí de fondo viene el presidente Gabriel Boric. No sé si Nico lo alcanza a ver porque lo tapan los ministros, pero si ahí ya viene caminando impecable con su banda presidencial y como ha sido habitualmente sin corbata. Así que lo vamos a ver ahí cuando cruce, empieza a saludar a todos sus ministros, ya para prepararse para esta fotografía oficial. Ahí pasó entre medio de el ministro de Justicia
y saludando a todos sus ministros. Ahí nos da la espalda, seguramente les va a preguntar cómo están para esta última fotografía, para esta última cuenta pública, y ya nos alistamos para esta fotografía oficial para prontamente partir rumbo al Congreso. Cuando vemos que ha disminuido, como en base a lo que estábamos comentando antes, la cantidad de mujeres, tenemos ahí 4, paridad no hay mucha. Sí, es importante remarcar que esta es la primera fotografía oficial con 25 secretarios de Estado, esto porque se sumó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. De hecho, hace un año el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública hacía alusión de que en la próxima instancia iba a haber un nuevo ministro de Seguridad Pública en esta instancia, y ese es uno de los anuncios que sí se cumplió, podríamos decir. Hay un nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, designado entonces para esa instancia. Y esta es la foto donde pudo haber estado Manuel Monsalve, y todos ya sabemos lo que pasó, porque él era el candidato que se supone iba a ser nombrado como ministro de Seguridad Pública. Eso no ocurrió, y por lo tanto, por esas vueltas de la vida, que en este caso ocupa Luis Cordero ese puesto. De hecho, en la transmisión oficial, cuando el presidente Gabriel Boric hace alusión que va a haber un nuevo ministro de Seguridad Pública, la Cámara se quedó en esa oportunidad con Manuel Monsalve meses antes de que, por supuesto, estallara el llamado caso Monsalve. No es así. Y bueno, también otras de las figuras que han dejado el gabinete en estos últimos meses ha sido la ministra Maya Fernández y también la ministra Marcela Sandoval, quien, recordemos, salen del gabinete por este escándalo, ¿no?, de la casa de Allende. Por eso también tenemos nuevas figuras ahí también en esta fotografía oficial, que, recordemos, no es la única al año que se toma el presidente con sus ministros. También los 18 de septiembre, ahí en el patio de los Naranjos, también hay una fotografía. Así que vamos a ver cuántos de los rostros que estamos viendo en este momento allí permanecen y siguen para la fotografía del 18 de septiembre. Daniel Matamala nos quiere acotar algo también respecto de esta fotografía, lo que estábamos comentando también, Daniel. Sí, solamente por lo mismo que igual tenemos 24 personas, porque si bien desde este año por primera vez hay 25 ministros, como bien acotaba Antonio con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, hay una ministra que está por partida doble, que es Aysén Echeverri, porque ella, aparte de su cargo como ministra de Ciencias, está subrogando también como ministra secretaria general de Gobierno. Por lo tanto, en la foto hay 24, si no me falla el cálculo son 11 mujeres y 13 hombres, es prácticamente paritario, pero hay 24 nombres. Ahora, lo que sí hay varios cambios con respecto a las primeras fotos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas más corbatas ahora, de las que había al principio de la administración del gobierno, donde de alguna manera la mayoría de los ministros seguía también el protocolo de vestuario del presidente de no ocupar corbata. Eso ha ido cambiando también a medida que han ido entrando figuras más experimentadas, en términos de edad, en términos de cargos que han tenido anteriormente en los gobiernos, y las corbatas también se han vuelto nuevamente mayoritarias entre los ministros hombres. Y en cuanto a la forma en que se ponen también en la foto, claro, esa está estructurada de acuerdo al orden protocolar que tienen los ministerios, que en general, con algunas excepciones, es por orden de antigüedad, tal como lo que hablábamos antes con Rafa de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Aquí también, aunque no es tan estricto, en general se sigue el orden de antigüedad, y por lo tanto siempre los que están a cada lado del presidente son el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores, que son los primeros ministerios en crearse, junto con el Ministerio de Defensa, que se creó como Ministerio de Guerra en su primer momento, y a partir de ahí entonces van corriendo. Pero también es un orden protocolar estrictamente establecido el que hay de dónde cada uno de los ministros se instala, se pone para la foto con el presidente. Claro que sí. Y aquí veíamos entonces además una fotografía que estuvo más cargada a los colores fríos, más en tonos azules. Veíamos pocas ministras, por ejemplo, en tonos más cálidos. No hubo amarillos, no hubo rojos. Me llamó la atención. Todo más en la gama de los azules. Por supuesto, los hombres también con azul marino, con celeste, con mucho negro o trajes más oscuros, ¿no es cierto? Creo que incluso había alguien de gris, me parecía que era Diego Pardo. Ya terminaron de formar las fuerzas, por lo que veo en las imágenes de Carabineros, que es la última rama. Recordemos que Carabineros depende también de la Fuerza Armada, Chile, Fuerzas de Orden y Seguridad, y por tanto ya estaría todo dispuesto. Lo que no sé, Daniel, es hasta cuándo pueden llegar los invitados.
No, la verdad es que los invitados llegan hasta último minuto. Aquí no necesariamente los protocolos y la puntualidad se cumplen tanto, porque de pronto la mayoría de los invitados vienen en muchos casos de Santiago, así que a veces hay retrasos, llegadas de última hora, asientos que quedan libres o que quedan desocupados, gente que se para en la mitad del discurso, eso hay que decirlo también, que muchas veces no se ve porque nosotros hacemos la parte previa y después conectamos con la cadena nacional, entonces no se ven muchas cosas. Pero en general, esto que uno se imagina que durante todo el discurso todos los invitados están muy ordenados y muy atentos, escuchando, la verdad es que no es así. La gente en algún momento se empieza a parar, va al baño, va a la cafetería, se pone a conversar en los pasillos, así que no son tantos los que están ahí estoicamente atentos al discurso en todo momento. Y además el año pasado, Daniel, no sé si recuerdas cuando se mencionó la presentación del proyecto de aborto legal, hubo parlamentarios que se fueron del hemiciclo. Claro, que es más bien una protesta política, que también se da en algunos casos, que hay algunas manifestaciones o parlamentarios que, como bien lo recuerdas, Karina, ocurrió el año pasado con el aborto, cuando se menciona ese tema como forma de protesta se retiran. Eso también ocurre en algunos casos. Y también puede haber manifestaciones en las tribunas, lo decíamos antes, claro, ahora las entradas están nominadas, cada parlamentario puede invitar a 2 personas en la tribuna, se sabe quién invitó a las personas, pero eso no significa que no pueden haber algunas manifestaciones o algunas salidas de libreto que también son parte muchas veces del condimento que suelen tener estas cuentas públicas, también eso ocurre. Y hay temas controvertidos, va a haber sin lugar a dudas. Está el tema del aborto, se ha presentado finalmente este proyecto de ley que se había comprometido el año pasado, por lo tanto va a ser un tema controvertido. La eutanasia, recordemos que es un tema que también se planteó en la cuenta pública del año pasado. Hablábamos de los temas de relaciones internacionales que también generan hartas pasiones en el Congreso. Aquí hay grupos de parlamentarios que están matriculados con la causa palestina y con la causa israelí. Hay comités de trabajo también parlamentarios con cada uno de los países, de modo que son también temas que causan en general harta pasión aquí en el Congreso Nacional. Así que bien puede ser que alguno de los temas genere esa circunstancia, y hay un factor adicional, que lo he reiterado, pero no hay que olvidarlo. Estamos en año de campaña presidencial, y eso también es un elemento importante. Claro, porque fricciona, a lo mejor tiene una disposición distinta también respecto de los ánimos de quienes asisten a esta cuenta pública. Ahora, Daniel, tú hablabas de los principales logros que pudiera destacar el presidente Boric en su última cuenta pública, pero también hay una serie de anuncios y promesas que no se materializaron durante este último año. No sé si Antonio pudiera desglosar con nosotros parte de eso. Entre ellos, el aborto legal, que no tuvo mayores avances, pero por lo que explicaba también la ministra de la Mujer, que decía que ella había mencionado en su minuto que una vez que se entregara el reglamento del aborto en 3 causales, se iba a mandar al Congreso el aborto legal, y eso ocurrió recién en el mes de mayo, hace poco. Sí, de hecho hay que notar también que durante la semana hubo diversas declaraciones respecto de este tema, y una de ellas fue de la propia ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sinceró que este proyecto probablemente no va a ser ley de la República, en donde no va a ser aprobada. Es decir, se sincera allí respecto del envío al Congreso, que es una cosa, y otra cosa es la aprobación, y que las fuerzas políticas verdaderamente respalden una iniciativa como eso, moderando también las expectativas. Pero está el gesto, ¿no? Está el cumplir con lo que había dicho el presidente de la República, Gabriel Boric, que al menos por parte del Ejecutivo iba a ser enviado al Congreso Nacional esta iniciativa. Vamos a ver si tiene continuidad en el tiempo. Daniel Matamala, tú estás con la presidenta del Partido Socialista, ¿no? Sí, la senadora Paulina Bonovich. Senadora, ¿cómo está? Aquí empezaron a llegar también los invitados. Senadora, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué espera para esta última cuenta pública, con el condimento especial, además, que ya estamos en campaña para las primarias del oficialismo, donde hay 4 candidatos en carrera, y por lo tanto cualquier gesto, palabra del presidente Boric va a ser revisado con lupa para buscar favoritismo ahí? No, yo creo que la cuenta pública es una ocasión para darle cuenta al país de los avances. Esta es la última, por lo tanto, de todo lo que ha sido el recorrido de estos 4 años, que no han estado exentos de problemas. Recordemos los 2 procesos constituyentes fallidos, de manera tal que, entre otras cosas, de manera tal que creo que es una oportunidad para hacer un recuento, pero también una perspectiva de lo que viene para los futuros gobiernos. Nosotros debiéramos esperar, o yo personalmente creo que corresponde que el país tenga algún tipo de pacto de unidad de futuro con cierta
condiciones que nos permitan continuar avanzando. Esto de que llega un gobierno independientemente del signo político y refunda o reempieza todo, es muy difícil con gobiernos tan cortos como son los nuestros de 4 años. Es una crítica al propio gobierno del que usted forma parte, digamos, ¿no? Yo creo que es una crítica a esa forma de hacer política que no es de continuidad. Aquí el continuismo nunca es bueno. La política no es para el continuismo, pero sí para darle continuidad a las políticas públicas, para poder avanzar sobre lo que se ha construido. Y me parece que cuando escuchamos a la derecha, y a una derecha muy dura hoy día, que va a desarmarlo todo, que viene con la retroexcavadora, la podadora, con todas las máquinas posibles, yo creo que este no es un gobierno, los gobiernos no son para pasar la máquina, los gobiernos son para construir en democracia. Pero senadora, la retroexcavadora la inventaron de su sector, sí, el senador Quintana, el socialismo democrático, inventó la retroexcavadora. Pero tenemos ahora la podadora, la sierra, haciendo un poquito alusión a lo que hace Milei. Los gobiernos no son para pasar la máquina, la democracia no es para pasar máquina, la democracia es para construir, buscar los puntos de acuerdo, y me parece que eso también es algo que en estos 4 años hemos visto que se ha ido instalando también como una forma de hacer política, y yo creo que es lo que corresponde que podamos perseverar en el futuro. Senadora, en esta cuenta, si tuviera que destacar un logro fundamental que deja este gobierno en su última cuenta pública, ¿cuál sería en su opinión? Bueno, yo creo que hay muchas leyes en materia de seguridad, en materia de las leyes para las mujeres, violencia contra las mujeres integral, en fin, la ley Papito Corazón, pero creo que lo fundamental es, después de tantos años, haber logrado una reforma previsional, después de 12 años de un fracaso constante de los distintos gobiernos y parlamentos, de haber llegado a ese gran acuerdo nacional que creo que fija una nueva forma, o tal vez una antigua forma de hacer política, que es la de los acuerdos, que fue denostada, que fue criticada, pero que finalmente es la única forma de avanzar para la gente. Esa reforma la lideró la ministra Janet Jara, actualmente candidata presidencial del Partido Comunista. ¿Le parece que es uno de los puntos fuertes de su candidatura, poder decir, bueno, el punto más importante también de este gobierno lo conseguimos nosotros? Mire, creo que no podemos negar la participación de Janet Jara en aquello, pero fue un proyecto del gobierno, empujado también por todo el gobierno, por todos los sectores políticos finalmente. Por supuesto, ella mostró un carácter y una firmeza, incluso contra su propio sector, que es lo difícil. Lo difícil a veces no está al frente, está del lado o atrás de nosotros. Por lo tanto, evidentemente, tener ese proyecto aprobado es muy importante. Fortalezas de todos los candidatos las hay. Podríamos nombrar fortalezas de Carolina Toá en todos los proyectos de seguridad, en haber dejado instalada el ministerio, pero la idea no es hacer hoy día una competencia de eso. El progresismo está unido, el progresismo va a tener una candidatura única en noviembre, y con eso vamos a hacer frente a esa derecha que quiere venir con la motosierra, porque, como dije, la democracia es mucho más que pasar la máquina. Senadora Paulina O'Donnell, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, muy buenos días. Ahí estamos con el presidente del Partido Socialista. Cuando ya comienzan a llegar los invitados, los parlamentarios, se empieza a llenar aquí este lugar, esta explanada, frente a la escalinata de ingreso al Congreso Nacional. Muy bien, hablando ahí con mucha equilibrio sobre lo que ha hecho cada ministerio de manera de enfrentar estas primarias del oficialismo, con cierta conciencia de que a quien más van a tener que apoyar a quien salga ganador. Una sola cosa, en honor a la verdad, esto de un pacto de gobernabilidad lo dijo en octubre del año pasado Vlado Mirosevic, cuando lanzó su candidatura, que después bajó en beneficio de las actuales candidaturas. Pero esto de un pacto de gobernabilidad dentro de todo el espectro político fue una de las primeras propuestas que hizo Vlado Mirosevic. Daniel, muchas gracias. Volvemos a Cerro Castillo con Max Frick. Max, adelante.